un centenar de personas comienzan a caminar por la peatonal San Martín con dirección al río, pasada las 7 de la tarde de un martes de primavera. Hay alegría por el encuentro, aunque no celebración por el reclamo. Se trata de la Ronda 300, de la coordinadora Basta es Basta por una vida sin agrotóxicos. El número redondo, se sabe, convoca más que las semanas rutinarias en las que a veces son 4 o 5 activistas y otras 20 o 30 sostienen la lucha y la acción en el espacio público. Estamos juntando el 2% de las firmas del padrón de Entre Ríos, o sea, los que tienen domicilio y votan en la provincia de Entre Ríos, pueden sumar su firma para que los legisladores traten un proyecto de ley que lo pueden ver completo en el Facebook de Coordinadora Basta es Basta. Soberanía humedal. Reflexiones y aportes al debate sobre la historia, el ambiente, la cultura y la identidad desde una mirada regional. Soberanía humedal. Una realización de 170 escalones, con el apoyo de Gestionar Futuro 2023, Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Por qué luchamos? Un hito en la lucha por la defensa de los humedales y el río fue, durante la década del 90, la resistencia a la construcción de represas en el Paraná Medio. Ese tiempo estuvo protagonizado por la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Plata, de la que luego derivaron otras agrupaciones, entre ellas el Foro Ecologista de Paraná, que continúa su labor en el presente. Así lo explica el militante Daniel Berseñasi. Bueno, el Foro Ecologista surgió cuando, culminada la tarea que se había propuesto la Asociación de Entidades Ambientalistas de la Cuenca del Paraná, enfrentando organización que surge con ese nombre y con esa rimbombancia además, para enfrentar el proyecto de represa del Paraná intentando, fruto de todas las discrepancias y distancias hasta humanas a veces que se producen en estos procesos de desgaste a su vez a los cuales juegan los que intentan un determinado proyecto y salen los grupos sociales a enfrentarlos. Los interesados en los proyectos, que son a veces, casi siempre por eso se los enfrenta, motivadores o motriciadores de un daño socioambiental, los grupos que le salen al cruce sufren un desgaste. No somos una sociedad que esté preparada y aceitada y lubricada para desarrollar este tipo de cuestiones con facilitaciones y con generosidades y con capacidad de reconocer en las diferencias fuerzas y no debilidades y aprovecharlas a la fuerza, no decir, bueno, convivamos, no, ser capaces de realmente darle intensidad energética a esas fuerzas que surgen de las diferencias, ¿no? Entonces, como resultado de esas diferencias que fueron generando y que tratamos de ocultar para que no supieran los que estábamos enfrentando que estábamos debilitados por nuestras debilidades, dábamos muestras hacia afuera de que estábamos recontrafuertes. Pero estábamos mal. Concluimos en ese proyecto de ley que termina siendo sancionado en diputados en septiembre del 97 y decidimos, por el valor que había tenido esa asociación, dejarla a salvo en la historia de las miserias. Entonces dijimos, bueno, que nadie se quede con este nombre le pertenece a esta historia. Y así quedó la asociación con esa impronta de su logotipo, Entre Ríos sí, Entre Represas no. Como tal quedó y como tal sigue para las generaciones posteriores, a la educación. Hoy AMER Paraná tiene un sostenimiento del tema en cada septiembre, ¿no? Y eso no fue teñido de estas cuestiones internas porque decidimos, bueno, hasta acá llegó la asociación. ¿Qué fue el Paraná Medio? ¿Por qué despertó a los pueblos de esta cuenca? Berseñasi, partícipe de aquella lucha, lo resume de esta manera. El Paraná Medio fue una infraestructura energética y de potencial transitabilidad por calados hacia lo más alto, lo más al norte posible del río,
El Paraná Medio fue eso, un proyecto para llevar adelante la tarea de la expoliación de nuestro territorio a expensa de sus vitalidades, una de ellas un río semejante, nada más y nada menos, agua, energía, transporte, y con eso condicionar uno de los tantos condicionantes o abrochamientos para un plan que no era el nuestro, de utilización del territorio para, como te digo, extracción de los primarios, inclusive de la industrialización. Inclusive industrializar el territorio una vez que estuviese conformada esa red. Y ese proyecto quedó, no por casualidad, quienes lo traían eran los que estaban después, al cabo del tiempo, al cabo de 5 o 6 años posteriores, bombardeando Irak, buscando los petróleos, y la Halliburton fue una de las que vino a hacer el proyecto de Paraná Medio, de Dick Cheney. Eso fue la pretensión de represa del Paraná Medio. Una forma estudiada y presentada con aparente elegancia que chocó con una sensibilidad no siempre expresada, pero que cuando fue llamada a expresarse se expresó, de la sociedad respecto de lo que significa el río como vertebrador, como vitalizante, como gestor y propiciador de la vida en el territorio. Entrevistas en Soberanía Humedal. Y la victoria fue, creo yo, haber incorporado estos temas socioambientales a las primeras páginas de las primeras agendas que tomaron en esta región donde vivimos, estos temas como temas trascendentes. ¿Tuvieron la suficiente carga de tinta? Creo que no. Por eso todavía seguimos padeciendo el deterioro del territorio, la pérdida de condiciones biohabitables para darle continuidad. Por eso los desiertos que han provocado las deforestaciones y demás, y lo que le llaman esa jerga, esa terminología. Tienen equipos estudiando con qué término y con qué palabra deben hablar. Expansión de la frontera agrícola, suena divino. Ahora eso en realidad podría decirse destrucción del monte nativo, y pérdida de biodiversidad y diversidad cultural y social, pérdida de habitabilidad rural y hacinamientos urbanos. Pero se presentan como expansión de la frontera agrícola, ¿no? Bueno, esa forma de decir las cosas tiene que ver con que todavía, a pesar del Paraná Medio, que fue una lucha heroica y que ha sido no suficientemente bien difundida, heroica del pueblo entrerriano, de la sociedad entrerriana, fruto de que ha ido perdiendo la intensidad que debió haber tenido como tuvo en aquellos años, se hacen posibles otros avances en otros territorios o en otras cuestiones que disocian, como si esta gente que enfrentó el Paraná Medio, esta sociedad que enfrentó las pasteras de celulosa en Uruguay, en el río Uruguay, cómo es que se han permitido perder lo que han perdido de monte nativo y con eso la condición de vivir en el campo y andar en el campo con la alegría y la tranquilidad que eso significaba antes. Cómo es que todavía somos muy pocos los que reclamamos por los incendios del delta entrerriano. Soberanía Humedal. Hoy hay una ley y hay todavía una idiosincrasia que se gestó en aquellos años que alcanza hasta nuestros días para decir represas en el río Paraná, no. El grupo más numeroso de integrantes de aquella asamblea, de aquella asociación, después de la ley, se convocó, nos autoconvocamos a seguir en estos temas. Y sobre todo porque advertíamos de que habíamos logrado frenar la represa del Paraná Medio, pero junto a ello estaba también el proyecto de la hidrovía artificial Paraná-Paraguay, artificializada para el extractivismo de nuestro continente. Soberanía Humedal, postales sonoras del Paraná. Uno de los protagonistas de aquellos días fue el pescador Luis Cosita Romero, quien emprendió una travesía junto a Raúl Rocco para visibilizar el conflicto. Una tarde, en la dársena del puerto de Paraná, el vaquiano del río rememoró aquella aventura. En el 96 escucho una noticia de que querían hacer una represa y yo ya había encontrado mi lugar en el mundo. Entonces dije, yo voy a protestar.
Entonces todos me trataron como que era un loco, que mi mismo compañero decía, ¿cómo va a protestar, boludo? Si esto es una decisión del presidente. ¿Quién te va a escuchar? Nadie te va a escuchar, nadie te va a escuchar. Y bueno, logré conseguir apoyo de los pescadores y luego después los pescadores no podían hacer el viaje ni acompañarme. El viaje contaba de hacer 1000 kilómetros a remo hasta Misiones, prácticamente desde Misiones a Paraná, límite Misiones Corrientes. Desde la represa de Yacyretá a Paraná eran 22 días. Preparar ese viaje llevaba 30 días aproximadamente y día de viaje, así que se nos iban prácticamente 2 meses de trabajo largo. Entonces los compañeros pescadores no tenían ese tiempo. Exacto. Yo tampoco lo tenía, pero mi decisión yo ya la había tomado. Mi esposa, mi compañera de vida, Rosa, ella trabajaba de empleada doméstica y esa pequeña moneda que ella ganaba lograba sostener la familia. Y a veces cuando me quedaba tiempo iba yo a pescar y traía unos peces. Y así sobreviví. Durante el tiempo que hicimos la protesta nosotros, ahí prácticamente la peleó solamente ella. Rumores del río. Soberanía Humedal. No teníamos ninguna estrategia, no teníamos apoyo logístico de tierra, ni tampoco teníamos teléfono, nada que nos pudiera conectar con otros. Entonces cuando llegábamos a un pueblo y pedíamos firmas, planillas nada más que teníamos 70, 80 kilos de folletería arriba de la canoa y le dábamos un montoncito a cada uno para que la repartan. Eso hacíamos. Y veíamos en la costa que la gente nos saludaba con un trapo. Nos saludaban con un trapo, en algunos casos nos llamaban para pedirnos volantes. Y así ahí nos cambió la cara a nosotros y nos llenamos de alegría. Y ahí nos comenzamos a dar cuenta de que esa era la salida. Testimonios en Soberanía Humedal. Luis es conocido como Cosita porque de niño pedía una cosita para comer. Nació en 1960 en el barrio Las Ranas. Actualmente vive en el Macarone y participa de la iniciativa Cuidadores de la Casa Común, que organiza recorridos educativos por los humedales del oeste de Paraná. Antes de Paraná estuvimos en Goya, hablamos con 5.000 personas en Goya. En Goya juntamos mucha cantidad de firmas, miles de firmas juntamos en Goya. Llegamos a la ciudad de Esquina, esas firmas como eran correntinas las entregamos a la ciudad de Goya para que los correntinos reclamen. Y en Goya nos despidieron pescadores nos acompañaban determinada cantidad de kilómetros agua abajo, se solidarizaban con nosotros y después volvían. Y así íbamos haciendo esa travesía. Fue así de que cuando llegamos a la ciudad de La Paz, nos dicen, muchachos, le están preparando a ustedes una llegada a la ciudad de La Paz que se van a caer de espalda. Le digo, ¿cómo? Sí, kilómetros de agua arriba, pescadores salieron a buscarnos. Llegamos a la ciudad de La Paz. No te quiero exagerar, había más de 3.000 personas en el puerto, esperándonos, con bombo, con festival, un palco, banda tocando, folclórica, ecologistas que denunciaban y tomaban el micrófono. Cuando llegamos, bueno, fue increíble lo que nos pasó. Subimos al puerto, la gente nos levantó en anda y nos llevaron en anda hasta el palco y que dirigiéramos las palabras hacia las 3.000 personas que nos estaban esperando. Esa noche, por primera vez, dormíamos nosotros en una cama con colchón. Voces desde un horizonte de agua. Soberanía Humedal. Llegamos a Paraná, el Día del Padre, llovinaba, un frío impresionante. Y llegamos y en el balneario municipal había bastante gente, no sé si 500, 300 personas, pero había bastante gente. Y bueno, y a partir de ahí, nos transformamos en íconos de esa lucha. Una lucha que fue una gesta social de todo un pueblo. Yo siempre aclaro esto, nunca fuimos nosotros los únicos partícipes de esa defensa del río. Más bien, tuvimos un protagonismo por el hecho de nuestra manera de protestar, que fue muy original. Y en el 97 sale la ley antirrepresa y Busti recibió todos los castigos porque mi compañero le hizo una poesía dedicada al proyecto. Esa poesía es muy interesante porque hablaba desde el punto de vista de un pescador que decía algo así. ¿Oyeron? Dicen que harán la represa, que hasta un decreto han firmado declarando los engendros como interés provincial. Hablan mucho de progreso, de proyecto y qué sé yo.
Pero es que nadie aquí ha pensado en el pobre pescador. Mire, voy a ver si me explico. Dirían que al río lo siento casi igual. Diría que es algo vivo cuando veo que se mueve como una serpiente al río. Mas no le he temido nunca, lo considero mi amigo. Siento que bulle su sangre muy dentro mío. Y ya no me pertenezco. Soy parte de él y él es mío. Los dos nos sentimos ricos. Yo porque mi pobreza de pescador no percibo, porque me hallo misionario en su brillo de platino. Y él porque tiene las riquezas de 1000 perlas de rocío. Escuche, don Jorge Busti, dice me dará trabajo que me hará vivir mejor. Ahora yo le respondo, ¿qué hago, mi amor, por el río? ¿Qué hago, mi amor, por el río? Esa poesía fue el caballito de batalla que creo que si esa poesía no hubiese estado, tal vez la cosa hubiese sido otra, la historia hubiese sido otra. Sí. A los días después de salir a la ley antirrepresa, Busti nos convoca a un acto oficial. Era raro, ya había pasado la lucha antirrepresa prácticamente una semana después, había salido la ley y pide de que José Raúl Rocco y Luis Alberto Romero pasen al frente, van a recibir la bandera del gobernador de la provincia de Entre Ríos como abanderado de los ríos. El gobierno de la provincia nos reconoce a nosotros como abanderado de los ríos. Por eso que hicimos, solamente lo hicimos para no quedarnos callados. Y tuvo un resultado positivo en la lucha muy importante. Y a veces me pongo a pensar de que muchas cosas deberíamos tener que tener la fuerza y la voluntad para protestar. Que por más chico que vos seas y por más que vos creas que sos insignificante al reclamar y protestar, que a veces pueden tener resultados inesperados. Estás escuchando Soberanía Humedal, una producción de 170 escalones. Herederos de aquella resistencia victoriosa, organizaciones multisectoriales y asambleas contemporáneas militan hoy causas relacionadas. El ecologista Enzo Culazo y la dirigente política de la red ecosocialista, Nadia Burgos, advierten sobre las amenazas actuales al humedal. Los humedales son ecosistemas que están asociados a cuencas hidrográficas y son como una intersección entre tierra firme y el agua. Dependen del pulso de las crecientes y bajantes para su vida y que cumplen funciones de purificación. Si pudiéramos asimilarlo a un cuerpo humano, son como un riñón y purifican el agua previo a infiltrarse en los acuíferos, entonces una función clave. Y además por su dinámica tan acelerada, tienen mucha producción de biomasa, por ende almacenan mucho carbono, son de los ecosistemas que más carbono almacenan y además, albergan una biodiversidad increíble, siendo de que ni siquiera sabemos la totalidad de las plantas que existen en el delta del Paraná y quizás ya algunas no las vayamos a conocer. Los debates urgentes. Soberanía humedal. Aquí en nuestra provincia tiene que ver fundamentalmente con el avance de diferentes modelos productivos que contaminan, que saquean esta biodiversidad específica, este ecosistema específico. Hay, dependiendo del lugar en donde estén en la provincia, por ejemplo, puede ser la ganadería, puede ser terraplenes específicos para desviar los cursos de agua y que impactan directamente en la vida natural del humedal, puede ser terraplenes también que hacen que haya una extensión de la frontera agrícola, ¿no? Del agronegocio. También está la especulación inmobiliaria y se ve de diferentes maneras, en algunos casos directamente con la usurpación del humedal para estos fines, como es la especulación inmobiliaria, como es la cuestión ganadera y demás, y en otras circunstancias con el avance a través, por ejemplo, de las quemas, que es algo que también aquí hemos vivido mucho en la ciudad de Paraná específicamente y en varias ciudades y en los humedales mismos de Entre Ríos, con las consecuencias, ¿no? Nosotros a veces vemos el humo, pero detrás del humo hay una pérdida de biodiversidad incalculable que después tiene efectos concretos en, por ejemplo, en la regulación del clima, en la regulación de las lluvias y por eso es que nosotros salimos también y nos organizamos para denunciar esto y tratar de generar una conciencia que también haga que se regule
cómo se ocupan esos humedales, ¿no? Y cómo se habitan en realidad, querríamos decir nosotros. El significado de los humedales, según Daniel Berseñasi. El río es una expresión de un organismo que nos incluye y que su vitalidad es la vitalidad propia. Hoy hablamos de cuerpos territorios. Si nuestros cuerpos reflejan el territorio. Y lo que el territorio tiene de dañado, tiene su correlato en el cuerpo dañado. Algunos en los órganos sensoriales, la vista, el oído, el corazón, la endocrinología, las hormonas. Entonces cuando vos advertís de que en el río y en los humedales transitan estas vitalidades que no pueden ser disgregadas, no podés separarlas, ¿qué es el río y qué son los humedales? Son las partes constitutivas de un territorio que nos integra, que nos conforma, que nos constituye. Y la pérdida de un humedal es la pérdida de la soberanía y de la decisión de seguridad dónde vivir. Hoy hay un creciente deterioro de los espacios húmedos, tanto humedales como ríos con escurrimientos y aguas subterráneas. Y nada de esto está integrado. Esa ausencia de mirada sistémica y abarcativa de lo que son cada uno de los temas que nos convocan, hace que estemos en una situación de riesgo. ¿Qué es el río y qué son los humedales? Son los talones de Aquiles, además, de la sobrevivencia y de la biohabitabilidad de un territorio. Los poderes económicos y políticos tienen su propio proyecto para esta parte del mundo, donde no consideran que haya un río, sino la posibilidad de construir, en función del extractivismo, una hidrovía, palabra que ni siquiera figura en el diccionario. El tema es abordado por varias voces. No son pocos los problemas que tenemos que enfrentar, pero que tienen una base común, que es la mirada colonial. Tirso Fiorotto, periodista. Antropocéntrica, ¿no es cierto? Una mirada tan limitada que, por ejemplo, llama al delta y al río Paraná le llama hidrovía, ¿no? Eso no puede ser más. El río es sinónimo de vida. El delta es sinónimo de vida. El humedal es vida. La hidrovía es pobreza, digo. El río es riqueza. El río es riqueza. El humedal es riqueza. La hidrovía es pobreza. Pero nos han metido en la cabeza que es al revés. No. La mirada de la hidrovía, la mirada, llamémosle hidrovía, es reduccionista, porque el río tiene 1000 aspectos, uno de los cuales puede ser una hidrovía, pero no en el centro, sino como un aspecto de los 1000. Acá nosotros nos concentramos en un aspecto, es como si dijéramos, en lugar de hablar de una persona, hablamos del cinto que lleva puesto. Testimonios en Soberanía Humedal. Siempre decimos que el río es una cuenca natural y donde se ha esparcido la cultura y la biodiversidad. Enzo Culazo. Y que la hidrovía es un canal de navegación que es parte de las venas abiertas de América Latina, por donde no solo exportamos, sino que también se reflejan las consecuencias en el territorio. Soberanía Humedal. El río es central para que nosotros podamos vivir. Nadia Burgos. Y la hidrovía es central para que nos puedan saquear y para que puedan extraer todos los bienes comunes de nuestro país al servicio de ganancias que para nada tienen que ver con las necesidades de las poblaciones, ¿no? Entonces nosotros creemos que es necesario más río y menos hidrovía, y en esto no tenemos una posición antiproductivista, sino que lo que creemos que es necesario es que sean las ganancias las que dejen de pesar más que las necesidades sociales. Música en Soberanía Humedal. Ronda, rondita, de tardecita, lo que nadie sabe, entérate en la cita. Ronda, rondita, porque se mueren gurises y adultes y nadie lo evita. Ronda, rondita,
número 100. El gobernador no les quiere atender. Ronda, rondita, porque nos venden veneno disfrazado de lechuguita. Ronda, rondita, todos los martes, la muerte y la guita son inseparables. Ronda, rondita, de las velitas, fueguitos que quemen atroz injusticia. Las notas musicales de nuestro territorio de agua. La Ronda de las Velitas surgió como canción en el mismísimo día en que se cumplió la ronda número 100, y que leí una nota que publicó el Foro Ecologista en su Facebook, creo que fue, de que estaban en la ronda número 100 y el gobernador aún no los había atendido. En algunas de esas rondas participé, no en todas, y siempre me quedaba esta sensación, ¿no?, de marchar en silencio, de marchar con un candil. Me parece muy fuerte, lo vivo en el cuerpo, así como una cuestión muy fuerte, porque es muy pacífica la ronda. La idea fue hacer una cosa repetitiva, como la ronda y como el pedido. Entonces por eso la melodía de la canción es siempre la misma. Y en cada vuelta, en cada ronda va contando una historia y un porqué, ¿no? Fueguitos que quemen atroz injusticia. Y un porqué, ¿no? Soberanía Humedal, una producción de 170 escalones. La lucha y la resistencia contemporánea también tienen su expresión en las manifestaciones en el espacio público. La multisectorial con sus marchas en defensa de los humedales y la asamblea Basta es Basta, con su ronda de los martes, representan la punta del iceberg de dos de los movimientos más destacados. La ronda de los martes es una presencia todos los martes por una provincia sin venenos. Daniel Berseñasi. Integramos un colectivo provincial que se llama Basta es Basta, Entre Ríos sin agroquímicos o sin agrotóxicos. Y todos los martes nos juntamos, a pesar de ser pocos, a veces un poco más otras, y que pueda parecer a otros que es intrascendente. Tiene la trascendencia de no permitir que se naturalice el vivir, comer, producir con moléculas preparadas para matar. No quisimos que volviéramos a salir cada vez que llegaba la noticia de que había muerto un chiquito o un chino de alguien que fumigaba. Dijimos, bueno, no seremos más una respuesta a la tragedia. Seremos la presencia permanente de quienes estamos en contra de que las tragedias sigan ocurriendo. Testimonios en Soberanía Humedal. Básicamente es un modo de visibilizar la problemática que acecha Entre Ríos sobre los agrotóxicos. Aldana Sacia, integrante de Basta es Basta. Pidiendo a los decidores políticos que tomen alguna decisión sobre el asunto y no se sigan diseminando los millones de gotas de veneno por toda la provincia, como se hacen, sin controles, sin distancias y a despilfarro de cada productor. Tiene como copia lo que hacían las madres y siguen haciendo las madres y abuelas de Plaza de Mayo, reivindicando la lucha de sus hijos y de sus nietos, y como para visibilizar y que la memoria esté presente siempre. Nosotros, si bien no es memoria, es un reclamo que queremos que esté visible y que quede siempre en el espacio público, y hasta que se logre modificar un poco esta actividad. Soberanía Humedal. Daniela Berseñasi, del Foro Ecologista de Paraná. Y desde la coordinadora Basta es Basta, nuevamente agradecer y decir que ya estamos todos enterados de que hay un nuevo estudio que confirma lo que los territorios vienen diciendo hace tantos años, y los territorios de nuestros cuerpos, que es nuestro primer territorio, y hay que seguir adelante porque ya no es que somos
algunos que se nos ocurre salir porque tenemos nosotros el tiempo, venir los martes y sostener actividades y el grito de que es urgente un cambio de modelo productivo, sino que la ciencia una vez más, y lo importante de este espacio es decir, Rafa, ahí está Rafa que lo veía, bueno, los chicos de la Facultad de Bios que también siempre sosteniendo desde la universidad pública y los espacios de los científicos dignos que tenemos nosotros y que tiene el mundo y que siguen demostrando desde ese otro lado, porque lo decimos nosotros, por lo que expresan los territorios y también lo que la ciencia va acompañando y aportando para seguir ratificando de que no es una locura de algunos pocos, sino que estamos todos complicados por los venenos que tenemos en nuestros organismos y nuestros territorios. Así que nada, seguir sosteniendo y seguir sosteniendo también la multiplicación de esas experiencias de producciones agroecológicas en pequeña y en gran escala que se están haciendo en nuestros territorios y que es lo que también nos impulsa a seguir sosteniendo estos espacios. Estás escuchando Soberanía Humedal. En plena pandemia, entre crisis hídrica e incendios en el Delta, surge la multisectorial por los humedales de Paraná. ¿De qué se trata? Bueno, es un colectivo bien diverso. Enzo Culazo. Que en ningún momento dijimos que los partidos políticos no tenían lugar, así que tienen lugar los partidos políticos también, pero sobre todo las personas de a pie, que en su mayoría somos jóvenes y bueno, y también reflejado que gran parte son mujeres, ¿no? Como que hay un común denominador en eso. Y después diversos colectivos, ONGs, también se han sumado centros de estudiantes, se han sumado docentes, investigadores, periodistas. En ese sentido es bien diverso y bueno, y también fluctúa la energía con la que se activa, que tiene mucho que ver con lo que está pasando en el ambiente. Por ahí cuando vemos el humo, vemos el fuego, ahí se activa el pulso de sobrevivencia, y cuando no lo vemos, está mucho más camuflado, bueno, eso baja, y ahí es cuando sabemos que somos como la llamita piloto que se mantiene ahí, lista para que cuando sea necesario se vuelva a encender. Los humedales no se venden. La tierra no se vende. El río no se vende. La vida no se vende. Los derechos humanos no se venden. El agua no se vende. Los humedales no se venden. Somos una organización que en realidad es una multisectorial por los humedales, es decir, diferentes organizaciones y personas sueltas. Nadia Burgos. Que desde el año 2020 hemos decidido agruparnos para pelear por una ley de humedales, pero también para dar a conocer la necesidad tan importante de estos ecosistemas que son fundamentales para la vida. Entonces hacemos diferentes actividades que tienen que ver con esto. Por un lado, denunciar la contaminación, el saqueo y el estado actual de nuestros humedales en la provincia y en el país, exigiendo una ley de humedales que permita su resguardo, y por otro lado también dando a conocer qué es un humedal, para qué sirve y por qué hay que resguardarlo. Para que no dé lo mismo decir que se puede contaminar el río y que eso no acarrea responsabilidades, para así seguir cantando y pintando a nuestras y nuestros poetas. Desde todas estas conquistas colectivas del pueblo, salimos una vez más y renovamos el compromiso por la vida y la salud de nuestros territorios, que es la nuestra. Por eso hoy decimos que sin humedales no hay primavera, sin naturaleza sana no hay futuro posible, y entendemos que somos la naturaleza que se defiende. Entre los objetivos de la multisectorial está la creación de una ley de humedales. Nosotros creemos que algo fundamental que tiene que
tomar la ley como propia es la participación ciudadana, ¿no? Y el control social de la aplicación de esta ley, porque Argentina tiene mucha experiencia y lucha y ha conquistado muchísimas leyes ambientales que han sido de vanguardia. Pongo un ejemplo concreto, la ley de bosque, que luego no se aplica, digamos, ¿no? Entonces nosotros creemos que la participación ciudadana es central, porque además el humedal es un territorio habitado hoy en día, ¿no? No solamente por estas corporaciones de diferentes características que te mencionaba recién, que las están destruyendo, sino que también por un montón de habitantes que hace décadas o siglos viven en el humedal, ¿no? Digo, hay toda una comunidad pesquera, hay una comunidad que es propia del humedal, que también tiene derecho a seguir estando ahí. El problema es que hoy la lógica de mercado ha llegado a los humedales y esa lógica de mercado hace que se profundice una lógica que es producto del capitalismo, que es la de romper el metabolismo con la naturaleza. Entonces nosotros no vemos a la naturaleza como algo esencial para vivir, sino que la vemos como un recurso más a ser intercambiado, digamos, o explotado o saqueado. Entonces, en ese marco, la ley también lo que tendría que hacer es recuperar una forma de soberanía sobre los territorios que permita el resguardarlo, pero esto no significa una prohibición absoluta de cualquier actividad en el humedal, sino que significa pensar modelos de producir, pensar modelos de habitar esos humedales que sean para resguardar y no para saquear, ¿no? No podemos olvidarnos que estamos pidiendo una ley en el marco de una crisis civilizatoria a nivel internacional, ¿no? El cambio climático ya está acá y es consecuencia también de cómo hemos tratado los humedales, ¿no? Entonces, en ese marco, resguardar y proteger y conservar tienen que ser cuestiones centrales a la hora de pensar una ley que realmente sirva para la situación en la que estamos. Vamos a reivindicar las luchas del pueblo entrerriano porque construimos sobre esos hombros, sobre esa historia, y es la tradición de esta tierra defenderla, esta tierra de agua. Porque sabemos que la salud de los territorios es nuestra salud, y desde el ejercicio de la democracia, desde el derecho humano a reclamar y el deber de proteger la naturaleza, hoy queremos recordar todos los sí que el pueblo entrerriano supo conquistar. Hace 26 años que logramos frenar la instalación de una mega represa hidroeléctrica sobre este río Paraná, este paisaje hermoso que nos acompaña, y declaramos para siempre la libertad de los ríos y sus ecosistemas asociados, logrando una legislación que es única en todo el mundo. Sí luchamos para frenar la instalación de las pasteras en territorio entrerriano. Sí logramos prohibir el fracking, una de las mayores entregas en el territorio del acuífero guaraní. Sí llegamos a rondar 300 veces para decir basta de veneno en nuestros cuerpos territorios. Sí alzamos la voz cuando en plena pandemia incendiaron nuestros humedales. Y sí llenamos las calles para frenar la instalación de las mega granjas porcinas. Los debates urgentes. Soberanía humedal. Daniel Berseñasi reflexiona sobre cuál será la gran batalla que se viene. No hay litio sin agua, no hay oro sin agua, y en realidad nada hay sin agua. Por eso ahora con el río Paraná se viene una gran batalla y la van a tratar de dar sin que nos demos cuenta, que es cómo hacen para que la poca que va quedando en este territorio y que todavía tiene condiciones de saludable, agua con condiciones para poder ser utilizada, la van a ir disponiendo y distribuyendo según las demandas de las corporaciones, no de las sociedades. Hay que recuperar la ontogénesis de lo que significa el agua. El agua es parte de la vitalidad territorial que no es evaluada, no puede seguir siendo evaluada con una concepción mercantilista capitalista. No estoy hablando de un mensaje antiimperialista, rimbombante y grandilocuente. Estoy diciendo que este modelo de vivir, esta forma de vivir, en donde segmenta y hace un reduccionismo de los componentes vitales, de la ontogénesis facilitadora de que hoy estemos, la han debilitado y la han ocultado. Entonces esta desagregación es el resultado de esta mirada reduccionista, hegemónica, darle prioridad a tal o cual. ¿Me explico? Entonces acá tenemos por delante un proceso de reeducación muy difícil, porque todos los días se batalla con las potencialidades hidroenergéticas de tal curso de agua. Soberanía humedal. Le preguntamos también por el futuro.
¿Es un tipo esperanzado o apocalíptico? Yo tengo 4 nietos y no puedo dejarme vencer por la idea de que no hay futuro. Los niños, la niñez, las generaciones que vienen es la generación de mis nietos. Allí se juega la suerte de ellos, con esa generación. Es decir, que es una generación por la cual nosotros tenemos que dar todo lo que nos queda. Y no adscribo a eso de que los chicos son los que van a cambiar las cosas, porque no le podemos dejar semejante tarea. No le podemos dejar semejante tarea. Porque cada día nosotros cometemos errores que a nuestros hijos pueden llevarle meses o años corregir. Con nuestros residuos, con nuestros hábitos, el acostumbramiento, la naturalización de ciertas cosas que no deberían. Futuro hay que hacerlo además, hay que hacer lo posible y tenemos que encontrarle la manera de decir, tenemos que encontrar las palabras y tenemos que aprender en ese encuentro con las palabras a que no nos la roben, no se apropien de nuestras palabras que dicen en sí mismas, son ideas nuestras palabras, pero a veces al robárnoslas, las vacían, en el manoseo pierden su significación. Las acciones son vitales, pero las palabras son las desencadenantes de acciones. No muchas, pero tienen que ser puestas a salvo. Y gracias por sumarse a todas, todos y todes, por caminar y seguir manteniendo encendida la llama del pulso de la vida, que es el que nos indica que estamos construyendo otro futuro en este presente. Música en Soberanía Humedal. Las notas musicales de nuestro territorio de agua. Madre de las islas, vivo en tu color, respira en tu alma, nuestro corazón. Quien siembre cenizas, fuego encontrará. Esta es nuestra casa, nuestro Paraná. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el latido de estos humedales, padre de estas aguas. Vivo en tu fulgor. Esta es nuestra patria. No tiene color. Que la correntada se vuelva animal. Sagrado tesoro, nuestro litoral. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el rugido de estos humedales. Si tocan al río, me tocan a mí. Soy hijo del monte y los camalotales. Si tocan al río, te tocan a vos. Somos el de estos humedales, de estos
Esto fue Soberanía Humedal, una realización de 170 escalones. Coordinación general de Pablo Russo. Investigación, guiones y entrevistas de Franco Giorda y Pablo Russo. Edición de audio de Pablo Perro Morelli. Locución de artística de Delfina Luque. Ilustración y diseño de Mariux Ballesteros. Producido desde Paraná, Entre Ríos, Litoral Argentino. Con el apoyo de Gestionar Futuro 2023, Ministerio de Cultura de la Nación.